Sierra de Historias, con Alberto Garín. En la segunda mitad del siglo XV, durante los reinados de Luis XI y Carlos VIII de Francia, se reunieron en la Universidad de París un grupo de eruditos que para los historiadores son el germen del humanismo en Francia. Estamos hablando de gentes como Guillaume Fichet, Robert Gagin, Guillaume Tardif, escritores, profesores de la universidad, traductores, que les hemos incluido en ese grupo de los humanistas porque en un momento dado tuvieron cierto interés por lo que podemos hablar de una recuperación arqueológica del latín del Imperio Romano. Pero nos estaríamos engañando, porque todos ellos fueron leales súbditos de los cristianísimos reyes de Francia, buenos cristianos ellos mismos, y que incluso no solamente eran religiosos, sino que escribieron obras muy profundas sobre el cristianismo. Hemos de preguntarnos entonces por qué hablamos de ellos como humanistas, o incluso podríamos ir más lejos. Hemos de preguntarnos hasta qué punto esa categoría de humanismo, tan ampliamente defendida por los estudiosos de los siglos XV y XVI, existió, no solo en Francia, aunque hoy vamos a centrarnos en el caso francés. En 1470 nació el delfín Carlos, futuro Carlos VIII de Francia. Para entonces, sus padres, el rey Luis XI y Carlota de Saboya, ya habían tenido 6 hijos, de los que solo sobrevivían 2 niñas, Ana y Juana. El delfín Carlos vino al mundo con una constitución muy frágil, de modo que su padre hizo que el niño tuviera toda su infancia un médico en exclusiva, que garantizase su salud, más allá de quien fuera el médico general real, cargo que ejercía desde hacía años Adam Fimet. El primer médico del delfín fue Guillaume Girard, que murió en 1480, siendo reemplazado por Jean Martin, decano de la Facultad de Medicina de Montpellier, y que cuando el delfín ya fue coronado como rey, Martin se mantuvo como uno de sus hombres de confianza. Esa salud frágil de Carlos hizo que Luis XI optase por que el muchacho tuviese una educación suave. Por ejemplo, prohibió que estudiase el latín para evitar fatigas innecesarias. Como preceptor del delfín fue elegido, a partir de 1476, Guillaume Tardif, quien, como el doctor Martin, también sería uno de los hombres de confianza de Carlos VIII cuando éste fue coronado. La elección de Tardif no fue gratuita. Para 1476 ya tenía una merecida fama gracias a las obras publicadas, una gramática en 1470 y una retórica de 1474. Aquí hemos de ser conscientes que en esos años 1460-1470 se había formado un interesante grupo de eruditos que daban clase en la Universidad de París, al tiempo que trabajaban para la corte de Luis XI. Destacaban en especial 2 estudiosos, Guillaume Fichet y Robert Gagin. Guillaume Fichet había nacido en Saboya en 1433. Llegó a estudiar en París en 1450, donde se instaló definitivamente a partir de 1460. Fue profesor de filosofía y retórica. De partida, para la filosofía, seguía las formas escolásticas tradicionales del tomismo, es decir, las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino basadas en Aristóteles. En 1468 fue nombrado bibliotecario del Colegio de la Sorbona y en 1470 colaboró en la edición del primer libro impreso en París, una recopilación del gramático Gasparino de Bérgamo, fallecido 40 años atrás. En 1472, Fichet viajó a Roma, donde entró al servicio del Papa Sixto IV. En algún momento, entre 1480 y 1490, Fichet debió morir en Italia.
El otro personaje destacado de la Universidad de París en los 1460 fue Robert Gagin. Nacido en Flandes en 1433, pese a tener la misma edad de Fichet, se consideraba discípulo suyo. Gagin ingresó adolescente en la Orden Trinitaria. Los trinitarios le enviaron a estudiar a París en 1451, donde conoció a Fichet, a quien sucedería como profesor de retórica. Pero a partir de 1465, Gagin hubo de compaginar su labor en la universidad con numerosas embajadas, primero para los trinitarios y luego al servicio de Luis XI. Así, viajó por Italia, Alemania o España. Incluso en 1477 fue el encargado de evitar que María, duquesa de Borgoña, se casase con Maximiliano de Habsburgo. Gagin fracasó en su misión y esto le hizo caer en desgracia con Luis XI. Pero para 1484, Gagin ya se había ganado el favor del nuevo rey, Carlos VIII, quien le envió a Italia, entre otras cosas, para reclamar los derechos del trono de Nápoles. Gagin también fue encargado de defender, frente a las legaciones extranjeras, el matrimonio de Carlos VIII con Ana de Bretaña. Hicimos una sierra de historias al respecto. Frente a su amigo Fichet, que se dedicó a publicar más sobre retórica y gramática, Gagin prefirió traducir obras de Julio César o Tácito, aprovechando tanto la renovación de las letras latinas como la imprenta. Lo que no quita que una de las obras más señeras de Gagin fuera una defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues bien, es a la sombra de Fichet y de Gagin donde se formó Guillaume Tardif, quien, como decíamos al principio, se había convertido en el preceptor del Delfín Carlos en 1476. Para ese año, Fichet ya estaba en Roma y Gagin andaba con sus labores diplomáticas. Ya hemos mencionado antes cómo Tardif había publicado un manual de gramática y otro de retórica. Pero además, Tardif quiso traducir a italianos ilustres como Petrarca o Lorenzo Valla, lo que no le impidió preparar un libro de horas para el rey, con nuevos rezos en francés, o publicar un libro de buen morir, un tipo de ensayo habitual en la Edad Media, en el que se mostraba al buen cristiano cómo había de recibir a la muerte. Todos estos personajes han sido considerados como los iniciadores del humanismo en Francia. El motivo es que todos ellos tuvieron especial apego por la literatura clásica, sobre todo latina, y escribieron métodos para la recuperación del latín más cercano del Imperio Romano, frente a ese latín medievalizado, que era el más común entre los eruditos del siglo XV. Pero además, hemos de recordar que el término humanista ha sido forjado por los historiadores para referirse a aquellos estudiosos que, gracias a su vuelta a los autores del mundo clásico, los filósofos griegos, los historiadores romanos, combatieron el mundo teocéntrico medieval, dominado por una enseñanza donde todo quedaba supeditado a Dios. Eran humanistas, precisamente, porque frente a esa subyugación medieval a Dios, ellos reclamaban el protagonismo del ser humano, el hombre como el verdadero centro de la vida y no Dios. Repasemos entonces lo que acabamos de ver de nuestros tres supuestos humanistas franceses, Fichet, Gagin y Tardif. Fichet dio clases en la Universidad de Filosofía Escolástica, es decir, la misma forma de enseñar que se venía haciendo desde el siglo XIII, una forma, además, bien articulada en torno a Aristóteles desde que Santo Tomás de Aquino logró imponerlo ya en el siglo XIII. Detengámonos en esta idea. Las universidades medievales, incluidas las del siglo XV de estos supuestos humanistas, se vertebraban en el debate que partía de las Sagradas Escrituras para tratar de racionalizarlo todo a través de Aristóteles.
¿Cómo es posible que se nos diga que una de las características del humanismo del siglo XV fue su vuelta a los clásicos, empezando por los filósofos griegos, si Aristóteles era el eje de la enseñanza desde hacía casi 300 años? En realidad, en ese siglo XV se recuperó a otro destacado filósofo griego, Platón, una idea que se puso en marcha a mediados de esa centuria en la Florencia de los Médici y que tuvo cierta trascendencia en el arte. Recordemos la sierra de historia que hicimos sobre Miguel Ángel y Leonardo, pero que no dejó de ser una moda pasajera. De nuestros tres personajes, Fichet, Gauguin y Tardif, solo Fichet mostró cierto gusto por Platón y tras su marcha a Italia. Podríamos preguntarnos qué ocurre con esa otra recuperación de autores clásicos, como los trabajos que hizo Gauguin sobre Julio César o Tácito. Pero aquí volveríamos a equivocarnos. Durante toda la Edad Media, los estadistas clásicos, sobre todo romanos, estuvieron presentes. Ya explicamos en la Sierra de Historia sobre Luis XI cómo los espejos de príncipes eran textos habituales en la Edad Media para la formación de los señores. Unos textos que recordaban hechos y leyendas de personajes clásicos, de Alejandro a César, de Escipión a Augusto, puestos como ejemplos de buen gobierno, aunque luego se matizase con ropajes de moral cristiana. En realidad, ese humanismo del siglo XV, fuera de Platón y de algún autor menor, lo que sí se obsesionó fue por la recuperación casi arqueológica de los textos clásicos, imitando lo que se había hecho en Florencia desde comienzos de ese siglo XV, cuando se quiso imitar el arte romano de la época imperial. De ahí la importancia que se dio a los libros de retórica y gramática, tratando de conseguir ese latín cada vez más clásico. Aquí hemos de entender que esto sería similar a si en nuestro siglo XXI los eruditos considerasen que el único castellano válido es el de Cervantes, y hubiera que imponer esa forma del español del XVII en todos los ámbitos académicos. Nos parecería extraño, no solo por su sabor antiquizante, sino por las muchísimas palabras incorporadas al español desde los tiempos de Cervantes, qué sé yo, la energía nuclear o Internet, que obligarían sí o sí a actualizar el idioma cervantino. Por lo que todo este movimiento de arqueología filológica empleado en el siglo XV terminaría por permitir un latín en los siglos siguientes con fuertes reminiscencias del latín clásico, pero, obviamente, obligado a ajustarse a las necesidades de la Edad Moderna. Es más, esa moda por demostrar la mejor maestría en el uso del latín clásico produjo un singular debate en este París de la segunda mitad del siglo XV. En 1484 llegó a París un veinteañero italiano, Girolamo Balbi, que logró hacerse un sitio en la universidad a la sombra de Robert Gauguin. Pero un año después entró en un amargo debate con Guillaume Tardif, recordemos el que había sido prefecto del rey. Balbi consideró que la gramática de Tardif era de mala calidad, provinciana diríamos hoy. Pese a que fue obligado a disculparse, Balbi no solo siguió atacando a Tardif por su pobreza intelectual, sino que el propio Balbi logró entrar como profesor de humanidades en la Universidad de París en 1489, además de hacer venir a otros colegas italianos, con los que renovar la que para él era pobre enseñanza francesa. Entre estos colegas estaban Pitelli y Andrelin. Pero Balbi consideró pronto que sus recomendados no eran tan notables como él pensaba, y decidió atacarles, en especial a Andrelin, al que acusó de herejía. La cosa terminó cuando los enemigos de Balbi se unieron contra él, le acusaron de plagio, herejía y sodomía, y lograron que Balbi huyese de París. El resto de su vida, Balbi lo pasó al servicio de los emperadores, asumiendo además la condición de religioso. Es más, Balbi fue el autor del discurso contra Lutero que se pronunció en la Dieta de Worms de 1521, y con el tiempo el propio Balbi llegó a ser obispo en Austria. De todas estas peleas entre Balbi y sus colegas parisinos, hemos de destacar algunas ideas. La primera es que Balbi consideraba
que a los eruditos franceses les faltaba conocimiento para ser buenos latinistas. Habían entendido, estos franceses, lo que estaba de moda, pero no estaban suficientemente preparados, según Balbi, pues no eran suficientemente clásicos. En realidad el problema era, como dijimos antes, que resultaba del todo imposible pensar que en el siglo XV se podía hablar o escribir como en la Roma del siglo I, de modo que, inevitablemente, por mucho empeño que Fichet o Tardif pusieran por hacer unas gramáticas o unas retóricas asimilables a las del Imperio Romano, al final tenían que acondicionarlas para su propio tiempo. Segundo, en todos estos debates académicos, lo que realmente produjo la huida de Balbi no fueron sus exabruptos eruditos, sino el ser acusado de herejía. A estos humanistas a los que los historiadores nos han querido vender como defensores de hombres frente a Dios, cualquier duda sobre su fe les pesaba mucho. En este sentido, no podemos dejar de señalar que buena parte de los personajes que estamos viendo eran religiosos. Fichet terminó al servicio del Papa, Gauguin era trinitario, Balbi acabó su carrera como obispo. A lo que hemos de añadir que las obras que más trascendieron de casi todos ellos fueron religiosas. De Gauguin, su defensa de la Inmaculada Concepción; de Tardif, su libro de oraciones para el rey; de Balbi, su discurso contra Lutero. Es cierto que al contar con la imprenta, algo que se puso en marcha precisamente en el momento que todos ellos estaban en París, sus otros trabajos también quedaron. Sus manuales de retórica o gramática, y sus tradiciones de César o Petrarca. Es ahí donde los historiadores han ido a buscar para construir la imagen del humanista. No importa, por ejemplo, que Gauguin fuera un monje trinitario que venerase a la Inmaculada Concepción o sirviera fielmente a su rey Luis XI, un hombre profundamente cristiano más allá de sus ambiciones políticas. Si hemos encontrado una traducción de Gauguin del latín al francés de la Guerra de las Galias de Julio César, un personaje numerosas veces citado a lo largo de la Edad Media, Gauguin es un humanista. Pongo en concreto el caso de Gauguin porque incluso guardamos su epitafio, en latín por supuesto, como casi todos los epitafios que conservamos de la Edad Media. Un epitafio donde se declaraba minúsculo esclavo de Cristo y rogaba por su alma, sabedor de que, habiendo sido pecador, intentó en todo momento seguir el ejemplo del gran rey, que era Jesús. No parece para nada el epitafio de un hombre que deje de tener a Dios en el centro de su vida, tal como los historiadores nos han hecho entender que funcionan los humanistas. Entonces, ¿por qué cualquier estudioso que aborde la vida de personajes como Fichet, Gauguin o Tardif se empecinan en denominarles como humanistas? Podríamos considerar que aquí entramos en el terreno de los llamados humanistas cristianos, aquellos eruditos del siglo XV y comienzos del XVI, con Erasmo de Rotterdam como máximo exponente, que sin abandonar su fe, criticaron las conductas inapropiadas de los cristianos. Es decir, no quitaban a Dios del centro de la vida, pero sí criticaban las vidas supuestamente cristianas, pero mal llevadas. Es más, un Gauguin ya mayor llegó a conocer a un joven Erasmo, al que tildó de hombre brillante. Pero de nuevo, ninguno de los parisinos que hemos visto hoy criticó las formas habituales del cristianismo de su tiempo. Recordemos que para quitarse de encima a Balbi, lo acusaron de hereje. Así que vuelvo a formular la pregunta: ¿por qué denominar como humanistas a aquellos que tras conocer su vida y obra se alejan del supuesto modelo humanista? Quizás porque la de humanista no es una categoría histórica que se ajusta al contexto de esta segunda mitad del siglo XV, cuando vivieron Fichet, Gauguin o Tardif, sino una construcción a posteriori, obra de unos historiadores que quisieron demostrar que la Edad Media era un periodo oscuro, el Renacimiento un momento brillante, y que cada vez que se encontraban con personajes como nuestros parisinos, amantes de los autores clásicos, esforzados por mejorar el uso del latín, pero profundamente cristianos
y apegados a la escolástica medieval, la única forma de olvidarse de ese corazón medieval con el que aún latían era incluirlos en ese cajón desastre llamado humanismo. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.